vamos a discutir sobre esta reforma de transparencia y cómo en efecto puede ayudar o no a dar luz, a romper un poco la opacidad que hay en los gobiernos y las administraciones de los estados y de los municipios. Me acompaña y me da mucho gusto recibir en este estudio al comisionado del IFAI, Ángel Trinidad. Ángel, un gusto. Al contrario, muy buenas noches. Con nosotros, que hayas aceptado. Gracias por la invitación. Y nos acompaña para abordar el tema desde la perspectiva de lo local, el diputado de la Asamblea Legislativa de Acción Nacional, Héctor Saúl Telles Hernández. Héctor, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Por haber aceptado la invitación. Gracias. Vamos directo al tema porque tenemos poco tiempo, Ángel. A ver, logramos ya, y el IFAI incluso de manera notoria, públicamente presionó al Senado, al Congreso, para que saliera esta reforma de transparencia. Prácticamente ya salió, lo que quedan, digamos, son algunos pasos parlamentarios, pero lo más difícil ya logró superarse. ¿Cómo esta ley que va a ofrecer a los ciudadanos de los estados la posibilidad de atraer sus casos por parte de la Federación del nuevo IFAI autónomo puede realmente servir para dar luz, para contribuir a tener, digamos, un mejor y mayor acceso a la información pública y transparencia en los gobiernos de los estados? Pues mira, Pepe, yo creo que esta reforma ha sido un gran avance. En realidad, con esta reforma vamos a poder ejercer un mayor escrutinio. Los ciudadanos van a tener la capacidad de poder revisar con mucho más detalle de lo que se hace al día de hoy, no solo en estados y municipios, sino incluso en otros sujetos obligados, en los otros órganos constitucionales autónomos, y se va a echar luz sobre temas muy importantes como lo son los partidos políticos, los sindicatos y los fideicomisos. Entonces es una reforma en realidad que hay que aplaudir. Tiene, pues, por supuesto, como toda reforma, algún punto que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo, pero hay que ver esta reforma, hay que ver las partes positivas de la misma. Más que fortalecer al IFAI, hay que ver esto como el fortalecimiento de un derecho fundamental en favor de la ciudadanía. Un derecho que trata de homogeneizar, digamos, las condiciones de acceso en todo el país. Pero, Héctor, quiero ir a un ejemplo muy concreto. En la Asamblea Legislativa ustedes tienen un problema en este momento. Acaban de cancelar un fideicomiso y ordenar una investigación, un fideicomiso que crea la anterior legislatura y que ofrecen becas, entiendo que a 24,000 estudiantes, aunque no hay ni siquiera un padrón claro de cuántos fueron los beneficiarios. Se destinan ahí 250 millones, y yo quisiera saber, con esta ley de transparencia que permite atraer los casos de las entidades federativas, en este caso del Distrito Federal, ¿cómo habría sido la historia? ¿Habría sido diferente? ¿Se habría podido crear ese fideicomiso? ¿Podría haberse mantenido en la opacidad? ¿Sí o no? Bueno, los avances a nivel federal obviamente son muy importantes, como bien dice el consejero. Lo más importante es fortalecer un derecho constitucional que está marcado en el artículo 6º constitucional. Hay que diferenciar un poquito el tema federal con el tema local. Aquí tenemos una ley de transparencia muy avanzada, buena en realidad, que se hizo hace algunos años. Hay algunos rezagos, tenemos que avanzar con la materia de transparencia en los fideicomisos, precisamente, que parece ser que se ha vuelto una caja muy atractiva para algunos gobernantes, que caen en alguna tentación de destinar algunos recursos a los fideicomisos que a veces no han gozado de la transparencia y de la obligación como tal de brindar transparencia hacia la ciudadanía. Bien, dices el caso del FIJO. Lamentable la forma en que se han manejado los recursos que fueron destinados apenas en la legislatura pasada. Se está investigando, seguramente habrá responsables. No podemos permitir de ninguna forma un mal manejo de recursos, un padrón inflado que parece ser que ahora tiene mucho menos beneficiarios de los que eran autorizados, y están las investigaciones. Ojalá haya sanciones ejemplares muy pronto, y sin duda tenemos que celebrar cualquier tipo de avance en materia federal, constitucional, que fortalezca al IFAI, y nosotros ver cómo podemos replicar esas mismas situaciones, figuras, al ámbito local. Héctor pone un punto en la mesa, Ángel, que me parece relevante. El DF, en efecto, tiene una ley local de transparencia, y el avance o lo avanzada que esta ha sido reconocida en todo el país. ¿Por qué, teniendo una buena ley de transparencia local,
siguen produciéndose fenómenos como este que decíamos, fideicomisos, padrones fantasmas, datos que no se conocen y 250 millones de pesos, incluso con faltantes, ¿no? Porque creo que los faltantes ya rondan los 20 millones de pesos o por ahí anda la cantidad. Sí, mira, Pepe, hay que decir que en realidad cada uno de los estados de la República, además del Distrito Federal, cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información. Pero las leyes se convierten en letra muerta, en papel mojado, si no son utilizadas por los ciudadanos. Ahora, hay que puntualizar algo, que en realidad pues, las leyes sirven para acceder a información y para exigir que los gobernantes den explicaciones, den justificaciones de ciertas actividades. Que las hagan, pues por desgracia, con ley y sin ley, seguramente se seguirán cometiendo algunas irregularidades. ¿Qué es lo que va a pasar con estas, o qué es lo que sucede en realidad ya con estas leyes y qué va a pasar con esta nueva reforma constitucional? Que vamos a obtener una lupa para observar con mucho mayor detalle lo que estén haciendo los servidores públicos. Pero el asunto, Ángeles, ¿por qué ser optimistas? Si antes tenías una ley y se producen fenómenos como estos, como hace 2 años el de las televisoras que platicáramos fuera del aire, ¿por qué teniendo esas leyes no se ha logrado abatir ni disuadir a los gobernantes de incurrir, en este caso a la Asamblea, a los diputados de la anterior legislatura, de prácticas pues a todas luces irregulares, de maneras con procedimientos opacos? Por algo muy sencillo que se llama impunidad. Hoy tenemos mucha información, hay acceso a la información, hay transparencia, pero lo que no hay hoy es rendición de cuentas. Rendición de cuentas entendida como ¿qué? Como 2 cosas fundamentales. Uno, que los gobernantes, además de entregar información, tienen que dar una explicación y una justificación de cada una de las decisiones. Esa es una primer dimensión de la rendición de cuentas. Pero otra dimensión muy importante que tocaba aquí el diputado tiene que ver con las sanciones, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, tenemos que cerrar la pinza. En la medida en la que haya denuncias terribles como esta de los 250 millones de pesos, pero si leyendo los periódicos todos los días te topas con una enorme cantidad de este tipo de denuncias, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto la denuncia queda ahí y la sensación con la que se queda la ciudadanía es que no sucede nada. Lo que plantea Ángel me parece preocupante. Si la ciudadanía ve que la transparencia sirve para destapar casos de corrupción, amplificar las denuncias, permitir saber malos manejos, como en este caso los que están ocurriendo en la Asamblea, pero no pasa nada, ¿de qué manera eso luego redunda en que la ciudadanía no quiera utilizar o no vea sentido de utilizar los mecanismos de transparencia para acceder a la información pública y exigir, como decía el comisionado Trinidad, rendición de cuentas? Yo creo que tenemos que avanzar hacia un sistema integral de sanción, pero también de fortalecimiento de transparencia. Yo te quiero dar un ejemplo muy importante en el Distrito Federal. Solamente alrededor de 196,000 solicitudes de acceso a la información se realizan en el Distrito Federal a través del InfoDF. Es muy poco. La realidad es que solamente está accediendo un sector de la población mínimo a solicitar información del actuar del gobierno. Tenemos que fortalecerlo, tenemos que hacer campañas de difusión de este derecho constitucional, tenemos que hacer kioscos interactivos en muchas delegaciones para que la gente conozca cómo acceder a la información y tenemos que potenciarlo evidentemente de la mano de un sistema integral de sanción. ¿A qué me refiero? Que no podemos seguir con que el gobierno sea juez y parte, esa es la verdad. Actualmente tenemos una Contraloría y también a nivel federal, un sistema de control que investiga y sanciona al mismo tiempo. Eso es incongruente. El gobierno no tendría por qué estar nombrando al Contralor, por así decirlo, o bien avanzar hacia una autonomía de la Contraloría. Mientras eso no exista, pareciera que la impunidad va a seguir, porque pareciera que entonces está sancionando a consigna de alguien. ¿Compartirías, Ángel, la idea de que los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas están desfasados del avance de otras instituciones, particularmente las que tienen que ver con auditoría, contraloría y sobre todo pues mira, investigación?
Quizá delitos. además de desfasados, en realidad están desarticulados. Tenemos diversos instrumentos institucionales que están, algunos para prevenir la corrupción, otros para actuar en consecuencia, como la Auditoría Superior de la Federación, como las Contralorías, como la Secretaría de la Función Pública, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos que no se han podido ejercer mecanismos de coordinación para que haya un buen trabajo. Esa es una de las cosas que se ha estado planteando a través de la Red por la Rendición de Cuentas, esta organización que agrupa a diversas instituciones, entre ellas el InfoDF, al IFAI, a la Auditoría Superior, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar estos mecanismos a través de los cuales haya verdadera comunicación entre estas instancias. De ahí que uno de los temas interesantes de esta reforma constitucional que se aprobó el día de ayer, por ejemplo, es que se obliga al IFAI a que tenga una buena o mejor coordinación con la institución de fiscalización superior, además de que se comunique, digamos, también con el instituto o la organización que está encargada de los archivos, en este caso es el AGN, pero se llame como se llame. Es decir, tenemos que empezar a encontrar vasos comunicantes entre estas instancias para que podamos decir que vamos a revisar, por ejemplo, los mecanismos de evaluación del desempeño de los servidores públicos, y para eso pues tienes que tener mecanismos con los cuales te puedas allegar información de cuál ha sido su trabajo, de cómo se desarrollan las políticas públicas. Hoy se habla mucho del presupuesto en base a resultados y sin embargo sigue de pronto habiendo estos huecos a través de los cuales pues se cuelan de pronto ciertas actividades. Yo sí quisiera decir algo, Pepe, y es que hoy que tenemos estas leyes a nivel nacional, pues sí hay una percepción de mayor corrupción. Quizá no es que haya mayor corrupción, tú lo decías muy bien hace un momento. Hoy lo que pasa es que la ciudadanía, gracias al acceso a la información, pues tiene más acceso a casos de corrupción. Yo creo que las leyes de transparencia sirven, entre otras cosas, para mitigar un poco esta posibilidad de que los servidores públicos puedan hacer actos corruptos. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho de un ministro, uno que fue ministro hace ya muchos años en la Corte de Estados Unidos, que él decía: la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficaz. En el lugar donde haya luz y donde haya abiertas puertas y ventanas, que entre el viento fresco, es mucho más difícil que las estructuras institucionales se corroan, les entre moho y se corroan. ¿Cómo entender, siguiendo tu imagen, por ejemplo, se acaba de aprobar el presupuesto 2014, un presupuesto con un monto histórico después de una reforma hacendaria en la que a partir de enero todos pagaremos un poco más de impuestos, todos los contribuyentes cautivos, y al mismo tiempo esta aprobación de este presupuesto no va acompañado ni de luz eléctrica ni de luz solar. Si por esta entendemos, por ejemplo, la reforma en materia de transparencia, que no ha terminado su proceso legislativo, y sobre todo por la falta del órgano anticorrupción que había ofrecido el actual gobierno. Así es. Yo regresaría un poquito nada más. Yo creo que tenemos que avanzar a ser vinculantes las decisiones de cualquier instituto de acceso a la información. Mientras tengamos institutos débiles en las entidades, en donde las resoluciones que den estos institutos que protegen el derecho a la información no sean vinculatorias o que traigan aparejada algún tipo de sanción para el funcionario público que no está rindiendo la información que se le solicita, vamos a tener todavía institutos débiles y un derecho a la información que todavía faltan algunas garantías. Pero eso significaría, desde tu punto de vista, que las reformas a la ley federal de transparencia y acceso a la información no serían suficientes para fortalecer a los órganos locales? Yo creo que es un avance considerable. Ajá. Sin embargo, sí tenemos que seguir empujando para que tanto el IFAI como los órganos o los institutos internos en cada estado tengan una fuerza vinculante. Yo te puedo dar un ejemplo de que muchas resoluciones de institutos estatales no tienen esa fuerza vinculatoria para obligar a los funcionarios. Muchas veces el funcionario dice, pues no la voy a dar o no doy la información,
y no pasa nada. Ahora, No hay una sanción. los fallos del IFAI serían inatacables en el caso de cualquiera de los poderes estatales. No, yo te diría, vamos más allá. Gracias a esta reforma constitucional, lo que dice es que no solo el IFAI se convierte en un órgano constitucional autónomo, sino mandata, ordena que se hagan las reformas en las constituciones locales y que se haga la reforma, en su caso, en la parte conducente en el Distrito Federal, para que todos, a partir de esta reforma constitucional, todos los órganos del país tengan esta autonomía constitucional y se establece la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones. Y claro, hay ciertos mecanismos a través de los cuales, que son los negritos en el arroz, digamos, las instituciones públicas van a intentar defenderse, pero más allá de todo eso, esto que comentaba el diputado, pues precisamente esta enfermedad, digámoslo así, encuentra su cura en esta reforma constitucional. Aunque no hayamos avanzado suficientemente en el capítulo de sanciones, Ángel, porque eso sí me preocupa, que tengas un marco normativo, que tengas instituciones, que tengas, digamos, ya homogeneizadas la garantía en todo el país, pero que luego vayas encontrando casos que no pasa nada. Y si no pasa nada, entonces, ¿qué pasa con la gente y el ejercicio de ese derecho? No, pues el ejercicio se vuelve nugatorio en la medida en la que no haya sanciones y además que haya sanciones ejemplares. Yo esperaría una sanción ejemplar, por ejemplo, con valga la redundancia, con este tema de los 250 millones de pesos, pero hay muchos otros casos que debería suceder eso. Ahora, se discutió mucho de si se le debería de dotar a los institutos de transparencia de esa cuestión. Vamos al final, tu valoración finalmente de esta reforma. ¿Qué tanto va a servir a los gobiernos y entidades estatales, al Distrito Federal, esta reforma de transparencia? En una escala del 1 al 10, ¿dónde la pondrías? Yo creo que yo sí le doy una calificación de 8. A mí me parece importante los avances que se dieron a nivel federal. Tenemos que adecuar ahora esta nueva estructura jurídica y normativa a los casos que se presenten en cada entidad, a modernizar nuestras propias leyes de transparencia, pero sí es un avance. Yo creo que hay que dar un siguiente paso. Esta ley, que es importante en este avance, pues tenemos que integrar a cada vez más órganos, más figuras gubernamentales. Yo creo que cualquier ente, cualquier figura, cualquier órgano de gobierno que maneje recursos públicos está obligado a las obligaciones de transparencia que marquen las leyes. Lo digo porque generalmente en los congresos estatales, en la Cámara, incluso en el Congreso Federal, y en su caso la Asamblea Legislativa también manejan recursos, pero al ser un poder diferente, porque hay la mala interpretación o la apariencia de que solamente este tipo de ley se aplica para la administración pública centralizada y descentralizada, pero no para los poderes como son los poderes legislativos. Ahí tenemos que avanzar también para una correcta transparencia y ejecución de los recursos. ¿Tu valoración, Ángel, finalmente? Creo, como decía yo al inicio de esta charla, que es una buena reforma. No hay reforma perfecta, las leyes son, como producto humano, son siempre perfectibles, pero creo que es una buena reforma. La cuestión es que esta es una reforma constitucional y, como dice la frase, el diablo está en los detalles. Entonces ahora lo importante, habrá que pues no solo esperar, sino habrá que estar muy atentos de lo que va a suceder con la ley general de la que habla esta reforma constitucional. Pues muchas gracias a los dos. Vamos a seguir con el tema. Ángel Trinidad, muchas gracias por haber venido, comisionado del IFAI, y el diputado Héctor Saúl Telles, muchas gracias, diputado del PAN, y sobre todo a usted, gracias por habernos escuchado en Opiniones Encontradas.